Placer estar en la casa del Señor. Vamos a ir a nuestras Biblias al libro de Mateo, Mateo capítulo 7. Vamos a estar dando lectura a los versículos 15 al 20. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Esperamos ya que todos estén ahí. Dice Mateo capítulo 7, versículo 15: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Los que están en Junior Church, los niños de 11 años abajo, pueden ir a Junior Church. Y los que estamos acá arriba vamos a orar antes que empezamos la predicación esta mañana. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú le enseñes sobre tu palabra esta mañana. Que cada persona pueda tener su mente y corazón abierto a tu palabra. Señor, yo pido de una manera especial que tú hables por mí esta mañana. Señor, que tú me ayudes con las palabras que son difíciles para mí a leer. Señor, que el Espíritu Santo hable por mí solamente las palabras que tú quieres que la iglesia oiga, que ellos oyen de mi voz. Señor, que nosotros podemos estar pendientes de este aviso de los falsos profetas en el mundo de hoy. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarse. Es bueno estar estudiando la palabra de Dios, y esta mañana, como muchos pastores, cada vez que hay algo que está pasando en el mundo, siempre por medio del Espíritu Santo le dirige al pastor de hablar sobre algo que está pasando. Y mirando el mundo de hoy, mirando muchas iglesias, muchos predicadores que están en la televisión, por el radio, estamos viendo hoy más que nunca falsas enseñanzas, falsos profetas. Y esta mañana solamente quiero que ustedes entiendan y vean por las Escrituras que Dios quiere que nosotros preparamos y que estemos pendientes de falsos profetas, falsas enseñanzas. Y esta mañana vamos a ver sobre un lobo, y tengo foto, esa foto me dijeron no es Sam. Yo sé que tiene pelo blanco y todo así, pero van a entender un poco sobre el versículo que vamos a estar leyendo, el propósito de poner el lobo allá frente. Pero queremos hablar esta mañana sobre tenga cuidado con los lobos. Tenga cuidado con los lobos. Cuando pensamos sobre un lobo, en inglés se llama wolf. En español es lobo, ¿verdad? Por si acaso. Como va a usar la palabra todo mensaje, si lo digo mal, después ustedes, lo que pasó está hablando lobo, no sé qué eso es, pero un lobo es semejante a un perro de pelo gris oscuro, orejas derechas, cola larga y con mucho pelo. Sí parece como Zen, ¿verdad?
casi lo mismo. Cuando pienso sobre un lobo, los que tienen niños y entienden las historias de niños, la historia de 3 cerdos y el lobo viene a mi mente. Una historia para los niños. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Okay, muchos están, no sé, no quiero que nadie sabe que yo lo leo todavía. Pero como yo tengo niños pequeños, pues esas historias están claro. Y yo sé que por la noche, yo me escondo en la esquina y leo los libros de muñequitos, cosas así. Otra historia de niños es Little Red Riding Hood. No sé cómo se dice en español, pero esa historia también tiene un lobo. Se quiere comer la niña. So él se cambiaba para parecer como quién, la abuela, para que ella no vea que él fue un lobo. Ojalá que nadie aquí celebran Halloween. Es una celebración, es un pecado celebrar ese día. Es un día de Satanás. Pero muchas tiendas ahora ven que están vendiendo máscaras, ¿verdad? Y se lo ponen para aparecer como otra persona, ¿verdad? Tú te lo pones y no parece a ti. Y a veces yo creo que hay personas como Luis Enrique que siempre tienen una máscara puesta, no sé, y otros, no voy a decir los otros nombres. Los que roban casas se ponen ropa para aparecer como otra persona. Ellos llegan al hogar, se ponen una máscara oscura para cuando entren en la casa tú no puedas ver la cara de ellos. Jóvenes, adultos, no los jóvenes, ¿okay? Pero más adultos, no voy a decir la edad para que no digan que me puedo casar en esta edad. Para mis niños no se pueden casar hasta los 35 años, pero ya ellos saben. Pero los jóvenes adultos, cuando están buscando una esposa, a veces dicen cosas que no es verdad para ganarle a ella. Yo soy un millonario, pero realmente tienen 5 pesos para ganarle a ella. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando conocieron a su esposa, dijeron algo que no era verdad, solamente para que ella te vea a ti como una persona. Sonia, yo no dije nada así, ¿verdad? No, ahí está bien. Algo falso que yo le dije que tenía pelo, pero realmente no tenía. No, para ese tiempo yo tenía pelo cuando me casé. Eso significa algo, ¿verdad? Perdí todo mi pelo después del matrimonio. Adultos, cuando están buscando un trabajo, a veces dicen cosas en su aplicación, la forma que ellos llenan, que no es verdad para coger el trabajo. Dice, yo tengo una maestría, doctorado, pero no terminaron el octavo grado en la escuela todavía. Y hay muchos que no dicen la verdad para recibir un trabajo. En las iglesias hay personas que dicen que son cristianos, pero realmente no son. Andan como cristianos, se visten como cristianos. Cuando tú le ves a ellos físicamente, tú dices, wow, es un cristiano, pero realmente en su corazón no son cristianos. Y todos tenemos que estar cuidados por personas así. Cuando muchos usan la frase lobo con piel de cordero, ¿cuándo he oído esa frase? Lobo con piel del cordero, como en foto, simplemente significa una persona que se hace pasar por algo que no son. Y hoy en día, más que nunca, estamos viviendo o viendo muchos lobos en las iglesias.
son predicadores que están predicando falsa doctrina, cosas que no están en la palabra de Dios. Nosotros le llamamos a ellos falsos profetas. Y falsos profetas son personas que enseñan falsa doctrina y llevan a la gente lejos del verdadero mensaje del Evangelio. Y enseña la enseñanza de Dios que se encuentra en la palabra, en la Biblia. Vamos bien rápido a Mateo capítulo 24. Mateo 24, versículo 24. Mateo 24, versículo 24 dice: porque se levantaron falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y ¿qué? Prodigios, de tal manera que engañarán. Y pues dice, si fuera posible, que significa que no es posible, aún los escogidos, los cristianos. Ellos no pueden quitar nuestra salvación porque estamos sellados por medio del Espíritu Santo. Pero después de engañarnos nosotros sobre falsas enseñanzas en la Biblia. Y esta mañana yo quiero predicar este mensaje para que ustedes puedan identificar un lobo, un falso profeta, cuando vienen a su casa, o una predicación en la televisión, radio, o otra iglesia que ustedes van a visitar o visitan. Iglesia, tenemos que estar cuidados que nosotros no caemos en las enseñanzas falsas. Tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. Por eso cada vez que una persona se para acá frente a predicar, yo me aseguro que ellos creen que nosotros creemos. Pero es posible que yo imaginar en mi mente que esa persona va a predicar la palabra y se paran acá frente y empiezan a enseñar otra cosa que no es la palabra de Dios. Necesitamos cristianos maduros que van a decir, mira, eso no está en la palabra de Dios. Que reconocen cuando un falso profeta, una falsa enseñanza viene donde ellos. Por eso la Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21, examinando todo, retener lo bueno. Ustedes deben de examinar a mí también como pastor, asegurando que lo que yo estoy predicando es la palabra de Dios. No diga, güey, pastor, lo predicó el pastor de la iglesia. Es verdad. La Biblia dice examinar todo. Escuela dominical, su maestro, examinar todo. Cada vez que nosotros aprendemos de la palabra de Dios, tenemos que examinarlo y retener lo bueno. Importante que a reconocer esto, quiero que todos escuchen sobre esta frase, esta oración. Las personas que van a caer a falsas doctrinas son los que no leen su Biblia. Y como no leen la Biblia, cuando un falso profeta le dice algo a ellos, lo va a creer. Porque ellos no leen para ver la verdad. Y si nosotros no estamos fundados en la palabra de Dios, cuando venga una falsa enseñanza, un falso profeta, no vamos a reconocer y a saber que lo que está enseñando es algo falso. Por eso es importante, y siempre decimos, cristianos leen su Biblia. Esté firme en la palabra de Dios, porque ahora más que nunca hay falsas enseñanzas, falsos profetas que quieren engañar a nosotros. Muchas personas piensan que se puede confiar en líderes religiosos.
La posición de un ministro, un pastor, es una posición que muchos confían. La gente a menudo acepta lo que el predicador dice. El pastor lo dijo, tiene que ser verdad. William Feliciano lo dijo, tiene que ser verdad. Evelio lo predicó, tiene que ser verdad. Y a veces venimos a la iglesia sin nuestras Biblias, mirando los versículos, mirando el contexto del pasaje. Solamente pensamos lo que Él dice allá arriba, tiene que ser verdad. Y gracias, Señor, que nosotros, esta iglesia, Nueva Vida, predican la palabra de Dios. Pero cuando estamos oyendo en la televisión sobre una predicación, o también leyendo libros, hay libros también que enseñan falsa doctrina, falsas enseñanzas. Y hay muchos que leen libros, y yo también leo libros a veces que no son bautistas, pero tenemos que coger lo bueno y botar lo malo, eso que le enseña a nosotros en el colegio, porque hoy tenemos que orar, porque se falta escritores, personas que escriben libros fundamental, doctrina buena, pero no hay muchos. Y tenemos que estar cuidado que nosotros leemos, traemos en nuestra mente que sean doctrina buena, que están predicando la palabra de Dios. Sin embargo, Jesús dijo a los discípulos que tenga cuidado de falsos profetas. Y si Jesús le dice a los discípulos, mira, cuidado con falsos profetas, es algo importante para nosotros también conocer. Pueden aparecer como ovejas, pero por dentro son lobos. Tenemos que ser capaces de identificar, saber qué buscar. Vamos a nuestro texto, Mateo capítulo 7, versículo 15 al versículo 20. Y leemos el versículo 15, después más adelante seguimos con los otros versículos. Pero mira lo que Jesús está hablando aquí en este pasaje. Y Jesús dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. ¿Qué significa vestido de ovejas? Que quieren aparecer como ¿quién? Como un cristiano, una persona que predica la palabra. Los otros somos ovejas y ellos se van a aparecer como nosotros, como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La iglesia está preocupado por los falsos profetas de hoy. Están preocupados por las enseñanzas que están predicando y enseñando en muchas iglesias. Usted debería ser preocupado. Hay tantas diferentes enseñanzas hoy en día y por eso vemos diferentes religiones, tantas diferentes enseñanzas hoy, que significa que muchos están engañados. Y tenemos que recordar el peligro y debemos saber cómo conocer cualquier lobo que pueden venir en nuestro camino. Recordando lo que Jesús le dice en nuestro pasaje en Mateo capítulo 7 sobre falsos profetas. Esta mañana queremos saber dos cosas sobre falsos profetas. Número 1, vamos a tener falsos profetas. Tenemos que entender que nosotros vamos a tener falsos profetas en este mundo. Pablo le avisa en varias ocasiones. Pablo le avisa a nosotros en varias ocasiones. Y vamos a ver eso. Primeramente, Pablo le habla a la iglesia de Efeso. Vamos a Hechos capítulo 20, versículo 28. Vamos a ver que Pablo le dijo a la iglesia de Efeso sobre falsos profetas. Y obviamente nosotros podemos aplicar estos versículos nosotros como el mismo aviso
a la iglesia sobre falsos profetas. Hechos capítulo 20, versículos 28 a 31. Empezamos en versículo 28. Dice: por tanto, mirad. Y solamente estas tres palabras le dicen a nosotros que nosotros cristianos debemos estar pendientes. Y él le dice a la iglesia, a Pablo, a la iglesia de Efeso: por tanto, mirad, ten pendiente, ten cuidado. Este versículo es para mí como pastor de esta iglesia. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Rebaño es la iglesia. Dice: en que el Espíritu Santo os ha puesto como pastor. Sabemos que el Espíritu Santo es que llama al pastor, le pone a él en esa posición. Y dice: para apacentar, ¿verdad? Esa palabra apacentar significa instruir, enseñar, guiar, guardar de los enemigos. Y eso es el trabajo de pastor. Yo tengo que instruir a ustedes como ovejas, a enseñar, a guiar, a guardar de los enemigos. Y por eso estamos hablando de estos lobos hoy. Mi trabajo es a guardar y a avisarle a ustedes de los enemigos en este mundo. Después dice en versículo 28, la iglesia del Señor. Y esto le confirma a nosotros que esta iglesia no es mía como pastor. Esta iglesia no es de ustedes. Esta iglesia es ¿de quién? Del Señor. Dice: la iglesia del Señor, la cual Jesús ganó. Significa pagó por su propia sangre. Gloria sea al Señor. Después Pablo dice, versículo 29. Pablo dice: porque yo sé. Pablo dice: porque ya la vi en diferentes lugares. Por eso dice: porque yo sé, ya lo ha visto. Sabiendo nuestra naturaleza y mirando lo que estaba pasando alrededor de Pablo, puede ser una revelación divina de Pablo. Por eso dice: porque yo sé. Dice que después de mi partida, ahora esto puede estar hablando de cuando él se muere, o es posible cuando se vaya. Sabemos que Pablo estaba protegiendo la iglesia, muestra que él estaba allí con ellos. Pero él sabía que algún tiempo él se tenía que ir. Y él dice: después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, quienes van a entrar a la iglesia como maestros para destruir la iglesia. Y él está avisando a ellos. Lobos rapaces significa que ellos van a estar tan fuertes que no se pueden resistir. Después Pablo termina el versículo 29, dice que no perdonarán el rebaño. Van a querer destruir la iglesia estos lobos. Y por eso tenemos que estar cuidados. Pablo quiere que la iglesia esté cuidado, de iglesia de Efeso. Jesús le dijo a los discípulos: ten cuidados. Pablo le dice a la iglesia de Efeso: mirad, esté cuidado por estos lobos. Mira versículo 30. Pablo dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres. Escuchen lo que dice Pablo aquí. De nuestra propia iglesias. Ellos que dicen que son cristianos. Ahora, ¿tú sabes por qué no se conoce un lobo? Porque vienen de nuestra propia iglesia. Y nosotros escuchamos la enseñanza de ellos porque tenemos confianza en esa persona.
porque vienen dentro de nuestra iglesia, pero realmente son lobos, falsos profetas. Obviamente no son cristianos. Porque si realmente fueron cristianos verdaderos, no va a enseñar algo que es contrario de la Biblia. Después versículo 30 dice que hablan de cosas perversas, que significa falsas doctrinas, para arrastrar tras sí a los discípulos, para dividir la iglesia. Ahí vemos Jesús habla a los discípulos de falsos profetas. Vemos que Pablo habló a la iglesia de Efeso. Y también queremos saber, número 2, que Pablo le habla a la iglesia de Corintios sobre la misma enseñanza. Vamos a 2 Corintios capítulo 11, vamos a ver lo que dice a la iglesia de Corintios. 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 y 15. 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 a 15. Versículo 13 dice, y Pablo hablando a la iglesia de Corintios ahora, porque estos son falsos apóstoles, ¿okay? Personas que decían que eran apóstoles, pero no tenían misión para Cristo. Y Pablo dice, obreros fraudulentos, ¿verdad? Ellos predicaban o predican y trabajaban, pero para ellos mismos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, se vestían, se actuaban como apóstoles, pero realmente no fueron. Versículo 14 dice, y no es maravilla. Pablo dice, no te des sorpresa, porque ustedes ya saben cómo Satanás es. Después Pablo dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pablo dice, en la misma forma como se disfrace para Eva en el tiempo de Génesis, en el jardín, lo mismo él hace como ángel de luz. Versículo 15 dice, así que no es extraño, otra vez, no es sorpresa, si también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conformes a sus obras. Ellos pueden confundir a otros, pero ellos no pueden confundir a Dios. Dios conoce los servidores real. Vemos que Pablo le avisa a la iglesia de Efeso, la iglesia de Corintios, y número 3, le avisa al joven predicador Timoteo. Y vamos a ver eso en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Y la razón de ir a estos pasajes es para que ustedes vean físicamente con sus ojos lo que Pablo estaba enseñando sobre falsos profetas a estos grupos. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu, Pablo está hablando del Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos, y Pablo está hablando de ahora, de ese tiempo, pero más ahora, podemos aplicarlo a nosotros en el tiempo 2015, algunos apostatarán de la fe, que significa algunos van a negar la fe. Y el resultado de negando la fe es, como Pablo dice en la próxima frase, escuchando a espíritus engañadores. Estos fueron espíritus caídos, y cuando escuchamos a ellos o a estos espíritus, pues van a lo que Pablo dice en la última parte de este versículo, a doctrinas de demonios. Ahí vemos que Pablo habla a Timoteo sobre los postreros tiempos. Ahora, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 a 9, no vamos a leer esos versículos por tiempo, pero en versículo 1, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1, dice,
También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Significa tiempos duros, tiempos difíciles. Después Pablo se da una lista en los próximos versículos de qué vamos a ver en esos tiempos. Y pueden leerlo en su hogar cuando lleguen en casa sobre esta lista. Y si tú lees la lista, todos de lo que leemos está pasando en 2015. No solamente Pablo habló sobre este tema, pero también otros escritores del Nuevo Testamento hablan sobre falsos profetas. Por ejemplo, Pedro le dice sobre falsos profetas. Bien rápido voy a leer estos versículos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3, vemos que Pedro le habla a nosotros sobre falsos profetas. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá en vosotros falsos maestros que introducirán. Me bien posible, es mejor que ustedes vayan conmigo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. Dice que introducían encubiertamente que herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras que fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y la perdición no se duerme. Ahí vemos Pedro hablando sobre falsas doctrinas. Juan le dice a la gente, probar los espíritus. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Dice, amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, dice Juan. También vemos a Judas, habló sobre falsos profetas que ya llegaron. En Judas capítulo 1, solamente hay un capítulo, versículos 3 y 4, Judas dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra comunión salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándoos que contendéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en ¿qué? Libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y mira lo que dice, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos que con tantos ejemplos en la Biblia que nosotros leemos, debemos estar alertos a estas personas, los lobos, los falsos profetas. Pero ¿cómo podemos reconocer a los lobos? Cuando aparecen como ovejas. ¿Cómo ustedes como cristianos pueden reconocer un lobo? Ahora vamos a ver, número 2, cómo nosotros podemos identificar un falso profeta. Número 1, por examinando el fruto de su vida.
podemos conocerlos por su fruto, como dice nuestro texto en Mateo capítulo 7. Mateo 7, versículo 16 hasta 20 dice, por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. ¿Cómo nosotros vamos a conocer los falsos profetas, los lobos? Por sus frutos le conoceréis. Versículo 21 a 23 en Marcos capítulo 7. Versículo 21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, los fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y ¿qué? Y contaminan ¿a quién? Al hombre. También vemos, por lo tanto, los falsos maestros y falsos profetas son a menudo traicionados por su avaricia, por ejemplo, como ellos viven, queriendo todos los materiales que este mundo ofrece. También podemos identificar a ellos por su inmoralidad. Por ejemplo, las relaciones adúlteras que ellos tienen, que pasan a muchos de los falsos profetas. Por su deseo de tener poder, los falsos profetas quieren tener poder. Por ejemplo, se ven su deseo de ser líder de muchos ministerios. Y se ven porque su enfoque es en los números de la iglesia. Y estas son características de muchos falsos profetas. Con el tiempo, obviamente, el verdadero carácter de muchos falsos profetas se va a ver por su fruto en su vida. No solamente podemos ver un falso profeta por examinando sus frutos, pero número 2, a examinar el fruto de su enseñanza. Para reconocer un lobo, para reconocer un falso profeta, tenemos que examinar el fruto de su enseñanza, reconociendo sus métodos. Ellos trabajan en secreto, como dice 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que se introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán el Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Los ministros o sus ministerios, más en los finanzas, son en secreto. Pero realmente ellos deben estar abiertos sobre todos y de todos. 2 Corintios capítulo 8, versículo 20 dice, evitando que nadie nos censure,
en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Por eso nuestras finanzas, nuestra iglesia, los libros siempre están abiertos a cualquier persona. Nosotros no condenamos las finanzas. Yo no tengo un Lexus abajo escondido porque Cookie me lo regaló. Dice, Cookie, escóndelo en tu casa ya para que nadie en la iglesia lo vea. No solamente trabajan en secreto, pero ellos desean lo que otros tienen. El pasaje que leemos en 2 Pedro capítulo 2, versículo 3, y lo puedan leer otro tiempo, pero ellos desean que otros tienen. Ellos predican y enseñan sobre cómo tener un buen salud y riqueza. Predican prosperidad. Pero ellos deben predicar y preparar a los cristianos a esperar lo que viene para ellos. Según Timoteo capítulo 3, versículo 12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué? Persecución. Vamos a pasar por tiempos de persecución. Sabemos que ellos trabajan en secreto, desean lo que otros tienen. Número 3, ellos usan palabras engañosas. Según Timoteo capítulo 3, versículo 13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ellos estos falsos profetas cambiaban las escrituras, la palabra de Dios, para apoyar el mensaje de ellos, como Satanás hizo para tratar y tentar a Jesús en el desierto. Pero ellos debían manejar bien la palabra de Dios. Nosotros cristianos debemos manejar bien la palabra de Dios, como dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, procurar con diligencia presentarle a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No solamente debemos conocer sus métodos, pero número 2, a los falsos profetas tenemos que reconocer su doctrina. Tener que ver cómo ellos cambian las escrituras. Ellos, los falsos profetas, quieren cambiar las escrituras. Gálatas capítulo 1, versículo 8 dice, mas si aún nosotros, a un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente de que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio de que habéis recibido, sea anatema. Su evangelio pueda comenzar bien, pero se cambia en el camino. Puede ver que, ese predicador está empezando bien las escrituras, pero en su camino, en los próximos días, yo he visto en algunas iglesias, en una iglesia específica en los Estados Unidos, vino un pastor y cuando la iglesia le da la entrevista, él dijo todo que ellos querían oír. En los primeros predicaciones, por los primeros meses, a casi un año, predicó todo que ellos querían oír. Pero después que él tomó la confianza de los miembros, y los miembros tuvieron confianza en él, empezó a cambiar doctrina. Y la iglesia, porque no están firmes en la palabra, no están leyendo la palabra de Dios, siguieron a él en sus falsas enseñanzas, por la confianza que tenía en él. Y esos son los falsos profetas. No tenemos tiempo a leer, pero podemos leer
en tu tiempo de Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 a 4. También 1 Juan capítulo 4, versículo 1. Lo va de él, dice: amados, no creéis a todo espíritu, sino probad a los espíritus. Versículo 6 dice: nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad, el espíritu de error. Esta mañana, el propósito era enseñar en las Escrituras que tenemos que estar pendientes de falsas enseñanzas, de falsos profetas. Jesús lo dijo a sus discípulos, Pablo lo dijo a la iglesia de Efeso, a la iglesia de Corintios, se lo dijo a Timoteo, vemos que Pedro lo dijo, Judas lo dijo también, que la palabra de Dios, la Biblia, le enseña en muchas partes de la Biblia que tenemos que estar cuidado, mirar a falsas enseñanzas y falsos profetas. Obviamente no es necesario para juzgar los corazones de ellos que dicen que habla de Dios. Tenemos solamente inspectar o a ver sus frutos. El fruto de su vida y las enseñanzas va a salir un día. Así es como podemos cuidar o estar cuidado con los lobos. Tenemos que estudiar la palabra de Dios para conocer falsos profetas. No vamos a dejar falsa doctrina y falsos profetas entrar en nuestra iglesia y en nuestras familias. Y para evitar eso tenemos que conocer y identificar quién son los falsos profetas. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Iglesia, cristianos, tenemos que estudiar la palabra de Dios para identificar quién son los lobos, quién son los falsos profetas. Cuando están escuchando mensajes por televisión, examinar todo para verificar si es un falso profeta, si la enseñanza es solo que la Biblia dice o está enseñando otra cosa. Cuando estamos escuchando radio, tenemos que examinar todo. Los predicadores, a ver si son falsos profetas, si están enseñando falsa doctrina, falsas enseñanzas. Y también cuando estamos leyendo libros, tenemos que examinar todo, a entender y a ver si lo que estamos leyendo, lo que ellos están diciendo son falsas enseñanzas o falsas doctrinas. Vamos a mirar, vamos a estar pendientes de los falsos profetas. Vamos a estar de pie todos, vamos a orar, prepararnos para la Santa Cena. Después de orando, vamos a cantar un himno. Los que quieran participar en la Santa Cena se pueden quedar, los que se tienen que ir durante ese himno se pueden salir. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por solamente este mensaje, avisar a los cristianos de falsos profetas, falsas enseñanzas. Señor, ayúdanos a estudiar la palabra de Dios para identificar quién son los falsos profetas, quién está enseñando falsas enseñanzas. Señor, ayúdanos a examinar todo, retener lo bueno. Señor, ayúdanos a identificar los que están enseñando falsos profetas o falsas enseñanzas. Gracias, Señor, porque tenemos la palabra de Dios con nosotros. Gracias, Señor, porque nosotros en esta iglesia predicamos solamente la palabra. Y ayúdanos que siempre estaremos estudiando, predicando solamente que dice en la palabra de Dios lo que tú dices. Ayúdanos a estar firme en la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar este himno. Los que se van a quedar para la Santa Cena se quedan. Los que se tienen que ir, pues este tiempo ahí se.